Vamos a iniciar la grabación. Nuevamente les digo a quien no los he saludado, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me van a decir si la ven. ¿Se ve? Ahí Sí. se está, ahí va a estar en modo presentación. Ahí está. ¿La ven bien? ¿Clarita? Péguenme el grito, ¿eh? No me molesta. Sí. Perfecto. Sí, profe, se ve bien. Gracias. Hoy vamos a comenzar con la unidad número 2 que hemos decidido denominarla Metodología de Trabajo e Información Necesaria. ¿Cuáles son los objetivos que me he planteado a el charlar sobre esta unidad? Como les dije ayer, las clases más que clases van a ser charlas. En primer lugar, estudiar cuáles son las fases que comprende el análisis y la interpretación de estados contables. ¿Qué pretendo con ese objetivo? Darles una visión de conjunto de lo que implica el análisis y la interpretación de los estados contables y cada una de las etapas o fases, como les quieran denominar, que comprende el análisis y la interpretación de los estados contables o estados financieros. Y en segundo lugar, determinar la información que vamos a utilizar para poder realizar ese análisis e interpretación de estados contables de manera cabal. Porque recuerden ayer que cuando vimos la definición de análisis e interpretación de estados contables, en la última parte de la unidad número 1, nosotros dijimos que era un sistema de información directivo el cual investigaba y habíamos hablado. Investigar es un proceso. ¿Investigaba qué cosa? A partir de la información contable, ¿sí? El proceso de recabar, relevar todos los datos provenientes de los estados contables, pero que no solamente nos vamos a basar de esos estados contables, sino que también nos vamos a valer de otro tipo de información cuantitativa, cualitativa y extra contable. ¿Para qué? Para poder aislar, o sea, para poder determinar la situación de la empresa, cuál es la situación de la empresa, aislar o determinar cuáles fueron las causas de esa situación y sugerir cuáles son los cursos de acción que la empresa debe seguir. Para ello, habíamos visto ayer también, rememorando que análisis e interpretación de estados contables tenía un esquema, ¿verdad? Que estaba dado, como todo sistema, teniendo en cuenta que análisis e interpretación de estados contables es un subsistema del sistema de información contable, ¿sí? Tiene entradas, un proceso y una salida que va a estar dado por un esquema, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en el análisis y según la finalidad perseguida, ¿se acuerdan? Que yo se los había puesto en otro color. ¿Cuál es la finalidad que pretende el analista determinar e informar? Porque el que informa es el analista. Capacidad de pago de largo plazo o la estructura de financiación de la capacidad de pago de largo plazo
o la capacidad de generación de utilidades del corto plazo, o puede determinar cuál es la capacidad de generación, digo, de pago del corto plazo, o la capacidad de generación de utilidades en general, o dentro de la capacidad de generación de utilidades determinados índices vinculados, por ejemplo, con ventas, como puede ser punto de equilibrio, margen de seguridad, grado de ventaja operativa, estado de variación en el margen bruto, ¿sí? Bien. Entonces, ayer habíamos llegado a esta conclusión donde análisis e interpretación es un subsistema del sistema de información contable, que es un sistema de información directiva porque es útil, pero no imprescindible para que el sistema empresa pueda operar, es decir, la empresa puede operar sin hacer análisis e interpretación de estados contables. Después puede llegar a traer otras consecuencias, pero puede operar, puede establecer y establece sus propios objetivos, obtiene datos del sistema que pertenece y además, bueno, que es un sistema concreto, artificial, viviente, abierto y que contiene subsistemas. Entonces, a ver, ¿cómo podemos graficar, profe, cuál es el esquema global de análisis e interpretación de estados contables? El esquema global podemos representarlo bajo la forma de un círculo que va a comenzar siempre por el usuario. Recuerdan que ayer nosotros hablamos de los usuarios del sistema de información contable y también algo mencionamos al pasar de quiénes pueden ser los usuarios de ese análisis de estados contables. ¿Quién es el usuario, profe? El usuario es la persona interesada que quiere que el analista le realice una determinada tarea. El usuario es la persona que va a plantear cuál es el objetivo que pretende a través del análisis e interpretación de los estados contables. Es decir, el usuario es el que establece la finalidad de ese análisis e interpretación de estados contables. ¿A quién? Al analista. Vuelvo a reiterar, el usuario es quien plantea el objetivo. El analista, en base a lo que el usuario quiere y en base a ese objetivo, es el que va a recolectar y recabar todos aquellos datos necesarios y suficientes que posteriormente, en la etapa de adecuación de datos, los va a preparar. ¿Para qué los va a preparar? Para poder aplicar el instrumental que recibe el nombre de análisis. Y en base a la aplicación de ese instrumental conforme el objetivo que ha planteado ese usuario, el analista va a proceder a elaborar las conclusiones. Conclusiones que, si se refieren a la situación general de la empresa, van a ser conclusiones de carácter definitiva. Si no, van a ser, si están referidas a un subsector de análisis, como por ejemplo la capacidad de pago del corto plazo, estas conclusiones van a ser parciales porque están referidas solamente a ese sector. Este esquema que nosotros los tenemos planteado así, bajo la forma de un círculo, podemos presentarlo también de esta manera, en base a una serie de etapas. Etapas que van a tener una secuencia y una oportunidad.
¿Qué quiero decir con que van a tener una secuencia? Que yo no puedo comenzar a hacer análisis en la etapa de interpretación que tienen, que es la última, ¿verdad? La metodología de análisis e interpretación de estados contables se basa en 5 grandes etapas. Cada una tiene subetapas dentro de la misma. Pero esa secuencia, ese orden lógico que tiene esta metodología que vamos a plantear, es una metodología en la cual no está planteada en libros de esta manera, pero es una metodología que la cátedra lleva adelante porque nos permite llegar a buen puerto al momento de elaborar el informe final. Como les dije, estas 5 etapas son las que corresponden a la etapa de planificación, la de los datos, la de adecuación de datos, la de análisis y la de interpretación. Ahora bien, la etapa de planificación. La etapa de esta metodología y comenzando por la etapa de planificación, nos permite determinar fundamentalmente cuál es la naturaleza y la profundidad del trabajo que vamos a llevar a cabo. Esto nos permite determinar estas secuencias. En primer lugar, ¿qué sector vamos a analizar? ¿Qué información vamos a necesitar? ¿Qué instrumental vamos a utilizar? ¿Qué procedimiento vamos a llevar adelante? La primera etapa, que es la etapa de planificación, comienza por el usuario. El usuario, como recién dije, es la persona que encarga al analista la realización de la tarea en función a un objetivo. Esos objetivos que plantea el usuario tienen que tener una característica particular para el analista. Tienen que tener, en primer lugar, que sean claros y que sea preciso. ¿Qué significa eso? Que el analista debe comprender perfectamente qué es lo que el usuario quiere. Es decir, tiene que él, como hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Para que sea información, tiene que ser interpretable. El analista debe comprender cuál es la finalidad que persigue ese usuario. Puede ocurrir alguna situación, pero no siempre se da, que el usuario y el analista sean la misma persona. Pero, es decir, yo trabajo en una empresa y hago el análisis de esa empresa. Obviamente que en este caso, o sea, no va a haber problema porque yo sé, siendo usuario y analista a la vez, qué es lo que pretendo, lo tengo en claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando viene una persona y nos encarga un determinado trabajo, ya sea que quiere que le analicemos un subsector de análisis o un punto dentro de un subsector de análisis? En eso tenemos que tener en claro. Y un consejo que yo les doy, pero tómenlo como un consejo, ni siquiera está en los apuntes, pero es una práctica que resulta muy común para los contadores y para cualquier profesional. El tiempo vale oro, ¿verdad? Por lo tanto, puede llegar a ocurrir que el usuario encargue la tarea
y cuando nosotros vayamos a presentarle el informe, nos diga, no, pero yo quería también que usted me realice tal cosa. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir? Pero vos no me dijiste que querías esa cosa. ¿Qué es lo ideal entonces? Es dejar plasmado en un escrito, ¿sí? ¿Qué es lo que el usuario quiere? ¿Qué es lo que primero ustedes van a tener? Una entrevista, por supuesto, con ese usuario, ¿verdad? Bien, no cuesta nada dejarlo plasmado y establecer qué es lo que el usuario ese quiere que nosotros le hagamos. ¿Por qué? Porque se supone que en base a lo que nos solicita, ese usuario va a tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, es interesante dejar plasmado en un simple escrito y, ¿por qué no?, hacérselo firmar al usuario, como que está de acuerdo con que, bien, ¿usted quiere que yo le haga esto? Para que el usuario estampe su firma. Y luego no les puedan decir a ustedes, no, pero yo también quería tal cosa. ¿Por qué? Ocurre después que cuando uno realiza la tarea, se los digo por experiencia, cuando uno les presenta un informe y muchas veces uno, como analista, conversando, le dice, sí, pero podríamos haber realizado, y el usuario lo más probable es que les diga, ¿por qué no me lo hiciste? Entonces, ¿qué hay que decirle? Lo que pasa es que no estaban programados en los honorarios. A ver, como ayer les decía, este nicho de mercado dentro de la tarea de los contadores tiene un costo, ¿sí? Si bien si estoy dentro de una empresa y estoy trabajando y yo quiero saber bien cómo va evolucionando la empresa, cómo es la situación de la empresa, lo puedo ir realizando porque corresponde también dentro de mi tarea. Análisis e interpretación, se puede decir que hasta es una contabilidad de gestión. La voy haciendo yo y obviamente que a mí no me cuesta nada, y menos si soy la dueña de la empresa o parte de uno de los dueños de la empresa, ¿verdad? Pero si a mí me encargan un trabajo como profesional independiente, ¿sí?, que quede plasmado qué es lo que el usuario quiere y bien claro y bien preciso. No cuesta nada. ¿Por qué? Porque ese usuario, en base a ese informe, que este es mi pañuelo, en base a ese informe que nosotros les vamos a entregar, él va a tomar decisiones. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser esos usuarios? La pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿A quién puede interesarle un análisis e interpretación de estados contables? Y a varias personas pueden interesarles. Los inversores. A ver, ¿qué le va a interesar a los inversores? La capacidad de generación de utilidades, la rentabilidad del patrimonio neto, si se distribuyen o no utilidades. ¿Por qué? Porque la persona que obviamente invierte, el objetivo es obtener una renta. Yo no voy a invertir en algo en el cual no voy a obtener una renta. ¿Quiénes también? Los acreedores. Obviamente que puede ser una entidad financiera, puede ser un proveedor, el cual como usuario, esa empresa está solicitando un préstamo en cualquiera de las entidades financieras. Lo primero que van a solicitar y que están solicitando actualmente es el análisis de la capacidad de pago del corto plazo. ¿Sí? ¿Para qué? Y para saber si van a poder cobrar. ¿A quiénes también pueden interesarles? Y mucho, a los miembros del directorio y a los gerentes. Y ustedes pueden decir, profe, ¿es el mismo análisis
O puede llegar a ocurrir que el mismo instrumental le interese a los directorios que a los gerentes, y yo les tengo que decir que no. Que al directorio puede interesarles algún instrumental que vamos a ver oportunamente, y a los gerentes departamentales, les puede interesar otros. Por ejemplo, y ya se los voy a decir aunque les hable en alemán, a los miembros del directorio les interesa conocer cuál es la rentabilidad ordinaria, que es la rentabilidad habitual y potencialmente recurrente que obtiene la empresa. ¿A los gerentes les interesa esa rentabilidad? Sí, puede interesarles, pero más le interesa la rentabilidad del activo operativo. ¿Por qué? Porque esa rentabilidad es la que les va a mostrar la eficiencia en la explotación de aquellos activos afectados a la actividad principal del ente y que ellos administran. ¿Se dan cuenta? Son objetivos totalmente diferentes. Entonces, a los clientes, a ver, ojo, no significa que al miembro del directorio puede no también interesarle, porque si yo estoy dentro del directorio o si estoy dentro de una gerencia general, lo mismo gerencia general, yo he colocado gerentes porque pueden ser gerencias departamentales, es lo que se conoce de rentabilidad por áreas de responsabilidad. Como gerente general, obviamente que me interesa la rentabilidad del activo operativo y también la rentabilidad ordinaria, ¿sí? Por supuesto que también me interesa. Pero también a los miembros del directorio les va a interesar, por ejemplo, la capacidad de pago del corto plazo, ¿sí? Y por qué no también la del largo plazo, sobre todo cuando, si somos internos dentro de la empresa, tenemos reunión de directorios y tengamos que explicar con un pizarrón detrás cuál es la capacidad de pago que tiene la empresa y cuál es la capacidad de generación de utilidades que tiene, ¿no? A los clientes. ¿Y que por qué les puede interesar a los clientes? Les va a interesar sobre todo a aquellos clientes en los cuales tenemos una vinculación comercial. ¿Por qué? Y, a ver, che, ¿cómo está la empresa en la cual yo estoy solicitando o una determinada materia prima o un determinado repuesto de aquella empresa? ¿Cómo va funcionando? A los empleados, ¿puede interesarle? Sí, a los empleados también puede interesarles porque obviamente que de ellos, o sea, va a depender la estabilidad de ellos dentro de la empresa. ¿Mm? Y al Estado, por supuesto que también. Más allá que, como también ayer les comentaba, algunos, en el caso de las empresas que cotizan en el mercado de valores, tienen que incluir este tipo de información y algunos instrumentales, sobre todo índices, vinculados con la capacidad de generación de utilidades y vinculados con la capacidad de pago. Entonces, algunos de esos usuarios podemos llegar a tener y que nos puedan encargar la tarea. Estuvimos hablando que el usuario es el que algunos de esos usuarios, sobre todo los primeros 3 o 4, nos va a plantear un objetivo. ¿Y cómo podemos clasificar a los objetivos? Los objetivos los podemos clasificar según su finalidad o según el tiempo. ¿Qué significa esto? Según su finalidad, podemos tener objetivos generales o integrales que abarcan a todos los posibles. Por ejemplo, cuando se quiere saber cuál es la situación general de la empresa, comprendiendo la capacidad de pago del largo y el corto plazo y la capacidad de generación de utilidades, es decir, la situación financiera de largo y corto plazo y la situación económica. O algún objetivo específico o particular,
tales como, por ejemplo, dentro de la capacidad de generación de utilidades del largo plazo, conocer cuál es la estructura de financiación del ente o conocer cuál es la política de inversión que tiene el ente. Por ejemplo, la política de inversión, les doy un ejemplo, lo conocemos a través de un índice que se denomina el índice de inmovilización del patrimonio neto, el índice de inmovilización del activo y el índice de reposición de bienes de uso. Pueden, en una de esas, querer llegar a conocer eso. O, por ejemplo, ¿cuál es la estructura de financiación? Dentro de la capacidad de pago estoy hablando del largo plazo, ¿no? Que pueden llegar a conocer bien qué endeudamiento tienen, qué índice de solvencia tienen, cuál es la relación entre patrimonio neto y activo, es decir, para que me permite determinar cuál es el grado de propiedad del activo, o por ejemplo, en la capacidad de pago del corto plazo, también denominada situación financiera de corto plazo, por ejemplo, conocer cuál es la posición del ente a través del monto, el índice de liquidez, el índice de liquidez seca o prueba ácida, el índice de liquidez absoluta, o la circulación, ¿sí? Que me va a dar justamente conocer bien cuál es la velocidad de circulación de los flujos de ingreso o egresos de fondos que se conocen a través de los índices de rotación, que si los queremos expresar, por ejemplo, en plazos de espera, a ver, una empresa es lógico, una empresa, a un yo, usuario interno, que me interesa conocer cuáles son los plazos de cobranza, es decir, en qué plazo la empresa puede cobrar sus créditos. En segundo lugar, el plazo de pagos, es decir, en qué periodo de tiempo yo debo pagar mis deudas en promedio o cuál es mi duración del stock. En ese caso, concretamente, estoy hablando de objetivos específicos o particulares. Y según el tiempo, a mí puede interesarme como usuario conocer cuál fue la evolución en un periodo de tiempo, cómo es la situación en un determinado momento de tiempo o hacia el futuro, qué perspectivas futuras tiene en base a las políticas implementadas por la empresa. Entonces, puede que me interese conocer cómo cambió el ente del año pasado a este año, ¿sí? Por ejemplo, en este periodo tan particular de pandemia, donde el año pasado tuvimos un periodo de cuarentena en el cual por 15, 20 días, de acuerdo a la actividad en la cual no se pudo trabajar por cuestiones sanitarias, si ustedes recuerdan, se declaró la cuarentena, que al principio fue por 15 días, luego se extendió una semana más y luego comenzaron a abrir algunas actividades. Bueno, puedo querer determinar, bien, a ver, de tal fecha a esta fecha, bien, ¿qué pasó durante este periodo desde que se levantó la cuarentena o incluido la cuarentena? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con mi estructura patrimonial dentro de lo misma? O, por ejemplo, en el caso de mi actividad dentro de las ventas, ¿qué pasó con mi margen bruto durante ese periodo de tiempo? Eso estoy refiriendo a estudios del pasado. O puedo conocer bien cómo es hoy, al día de hoy, por ejemplo, un determinado índice o qué perspectivas tiene la entidad hacia el futuro, que obviamente que las perspectivas van a estar dadas en base a las políticas que implemente la empresa y también en base al contexto en el cual se desenvuelva esa misma empresa. Bien, una de las segundas dentro de la planificación es la elaboración del plan de trabajo. La elaboración del plan de trabajo es muy importante
¿Por qué? Porque cuando yo elaboro el plan de trabajo, fundamentalmente lo que voy a determinar es, en primer lugar, ¿qué es lo que voy a analizar o a investigar? ¿En qué tiempo lo voy a llevar a cabo? ¿Qué sector voy a evaluar? ¿Qué instrumental puedo seleccionar? Con respecto a la oportunidad, obviamente que como plan de trabajo debe ser elaborado antes de comenzar la tarea, ¿sí? Porque recién estamos planificando esa tarea. ¿Qué otro aspecto también debo tener en cuenta en ese plan de trabajo? El personal que voy a necesitar de acuerdo a la tarea que voy a realizar, en qué tiempo voy a desarrollar esa tarea, qué procedimiento voy a utilizar y fundamentalmente también determinar bien en claro qué instrumental voy a llevar a cabo. Obviamente que este plan de trabajo, cuanto mayor es el grado de detalle, es mejor. ¿Por qué? Yo esto lo puedo volcar a un papel de trabajo de parte del analista. ¿Qué papel de trabajo? A modo de ejemplo, cada uno, futuros analistas y cuasi colegas, como les digo, lo puede elaborar como desee. Pero, por ejemplo, el usuario, ¿quién lo solicita? Acuérdense que el usuario es la persona que solicita la tarea, que puede ser un directorio, que puede ser un gerente, que puede ser un inversor, ¿sí? Acuérdense que hay distintos usuarios, que puede ser un acreedor, o actual o potencial, ¿sí? Actual o potencial, para decidir, che, ¿le otorgo el préstamo o no le otorgo el préstamo? La empresa a la cual le voy a efectuar la tarea, ¿cuál es el objetivo? Claro y preciso. Pero obviamente, si yo me avivé y le hice firmar al usuario el objetivo, ese objetivo que puse en eso que puse escrito y que le hice poner la firma al usuario, che, mira, vos me estás solicitando esto, tiene que estar plasmado acá. Ese mismo objetivo, yo hablo en singular, pero pueden ser varios objetivos, por ejemplo, conocer la situación financiera de corto plazo y la situación financiera de largo plazo, o conocer la situación financiera o la capacidad de generación de utilidades, que es lo mismo del corto plazo, y la capacidad de generación de utilidades. ¿Está claro? Que quede bien explícito. ¿Qué procedimiento voy a utilizar? ¿Sí? Si tengo alguna referencia. ¿Por quién va a estar hecho? ¿En qué tiempo lo voy a realizar? ¿Cuál es el estimado? Porque nosotros podemos estimar, che, mira, para realizar esta tarea me va a llevar, qué sé yo, 15 días, 20 días. Luego, implementar, a ver, ¿cuál fue el tiempo real que me llevó a cabo? ¿Y por qué se produjo el desvío? ¿Y cuál es la explicación de ese desvío? Porque no pude acceder plenamente a la información, ya sea del ramo industria a la cual pertenezco, porque no pude acceder a toda la información que yo requería, porque no pude tener datos o un... ¿Me explico? Entonces, puede haber muchas causas por medio del cual se produzca ese desvío. O porque me dormí en los laureles, por ejemplo, y se me pasó el tiempo. Y si estamos trabajando con un equipo, fundamentalmente este trabajo es mejor si se realiza en equipo, lo cual no significa que no se puede realizar solo, en equipo es mejor, pero, a ver, si estamos trabajando sobre todo están trabajando las entidades o estamos dentro
de un estudio contable, bien, ¿cuál es la que se explique por qué fue ese desvío? Una vez que tengo en claro esa planificación, esa elaboración o plan de trabajo, viene la etapa de los datos. ¿Recuerdan? Podemos volver atrás, si me permiten, para que nos ubiquemos. Viene la etapa de los datos, que es la segunda etapa. ¿Está? Entonces, ya tenemos en claro los objetivos, tenemos en claro la elaboración del plan de trabajo, viene la etapa de los datos. Es decir, el poder recabar todos los datos necesarios para poder llevar adelante conforme al objetivo que nos ha planteado el usuario, la tarea de análisis e interpretación de los estados contables o de lo que el usuario quiere que el analista le haga. Obviamente que lo primero que va a requerir el analista es la información contable, es decir, el sistema de información contable. ¿Y de dónde va a surgir? De los estados contables o estados financieros, ¿sí? Es lo primero que el analista debe tener. Pero además de esa información contable, ¿y qué es lo que va a mirar? Y va a mirar una serie de cuestiones de los estados contables, la composición de los rubros, el estado de resultados, de dónde provienen las causas de ese resultado del ente. ¿Qué más le puede llegar a interesar? Y le puede interesar el estado de flujo de efectivo, que me va a determinar cuáles son las causas económicas y financieras que me han provocado una variación en ese flujo de efectivo. Es decir, hay una serie de información en el cual el analista debe tener en cuenta. Pero también le interesa información de carácter extracontable, es decir, proveniente y tanto cuantitativa como cualitativa, es decir, proveniente del ramo o la industria a la cual pertenece esa entidad. En el caso del ramo, que lo vamos a hablar más con mayor profundidad, eso lo vamos a obtener a través de las distintas cámaras en las cuales se encuentran adheridas a esa entidad, ya sea el CESIS, ya sea pertenecientes a cámaras industriales o cámaras de la construcción, ¿está? De la economía nacional, de hecho, es decir, y no solamente referido, es decir, ¿qué nos puede interesar de la economía nacional? Desde el tipo de cambio, nos puede interesar el Producto Bruto interno, nos puede interesar, de acuerdo obviamente al ramo en industria a la cual pertenezca, ¿no? De la economía mundial. ¿Por qué? Porque si yo soy una empresa agrícola ganadera, sobre todo en el caso de la empresa agrícola, donde mis precios están interpuestos por mercados extranjeros a través de la cotización, obviamente que me va a interesar. Obviamente que con todos esos datos, yo voy a generar un archivo de datos. ¿Un archivo de datos para qué? Un archivo de datos de acuerdo a la actividad de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que estos datos me vayan a servir para todas las empresas, de distinta naturaleza, pero sí me puede servir para aquellas empresas que sean de la misma naturaleza, ¿sí? En lugar de hacer el trabajo cada vez que voy a realizar una tarea, generarme un archivo de datos, porque también me puede servir para conocer su evolución a través del tiempo. Y obviamente que me va a permitir aumentar esos datos y que me van a ser útiles. Como veníamos hablando de datos, y ustedes ya se pueden, yo voy a calificar y
Los datos constituyen la materia prima sobre la cual nosotros vamos a hacer el análisis, ¿sí? Sobre esa materia prima, nosotros vamos a poder aplicar el instrumental en base a ello y con mayor razón poder luego elaborar las conclusiones. ¿Qué datos podemos nosotros tener? Los datos externos podemos clasificarnos e internos. Aunque esta clasificación tan taxativa que estoy dando, en este momento puede como que no sea tal. Y ya les voy a dar un ejemplo por qué. Si, como hemos dicho con anterioridad, el analista y el usuario es la misma persona, es decir, el analista trabaja dentro de la empresa, obviamente que va a poder disponer de todos los datos de la empresa sin ningún tipo de restricción. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque él es interno, pertenece a la empresa y tiene disponible todos los subsistemas de información de la empresa que veíamos ayer. El subsistema de clientes, el subsistema de proveedores, el subsistema de stock. Por lo tanto, no va a tener ninguna restricción para poder disponer de esa materia prima y para poder realizar ese análisis y sobre todo la parte de interpretación. Ahora, ¿qué ocurre cuando el analista no es interno, sino que es un profesional de carácter independiente? En ese caso, ahí puede tener algún tipo de restricción, pero no siempre. ¿Por qué no siempre? ¿Qué ocurre si yo trabajo, que no trabajo, en el Banco Nación y estoy en la cartera de créditos? Viene una empresa XX, Sociedad Anónima, SRL, y me solicita un crédito. Obviamente que lo primero que voy a hacer yo, le voy a solicitar, ¿sí?, un que quiero hacer o que me presente, y para eso es necesario saber también, un informe sobre la capacidad de pago del corto plazo, que es lo que están actualmente solicitando. Entonces, si yo voy a querer hacer la tarea perteneciente al banco para ver si le otorgo o no ese préstamo, más bien que la empresa me va a proporcionar todos los datos que yo necesito para poder obtener y poder analizar e interpretar esa capacidad de pago que tiene esa empresa en el corto plazo. ¿Me explico? Entonces, más vale que me va a proporcionar toda la información que yo requiera en ese momento, que voy a hacer el usuario y el analista para con esa empresa ver si le otorgo ese préstamo. Por eso de repente esa enunciación tan taxativa, interno, externo, en ese caso, y que algunos disponen de todo y otros puede que no dispongan de nada, no es tan así. Depende del objetivo y el para qué. No sé si me explico. Y otro de los datos son los datos necesarios. Y en estos datos necesarios que dispone el analista, en primer lugar, acuérdense de la entrada, del esquema que vimos con anterioridad al inicio de la clase. ¿De qué necesitábamos? Del contexto o del entorno en el cual se esté desenvolviendo la empresa. ¿Qué necesitamos saber? En primer lugar, ¿a qué ramo o industria pertenece esa empresa? ¿A qué se dedica? Lo primero que voy a ver es cómo está el ramo o industria. ¿Es una rama comercial? ¿Es una rama industrial? ¿Es una rama
agropecuaria, es una rama de servicio. Dentro de la rama de servicio, ¿qué servicio presta? Es una rama de carácter medicinal. ¿Qué servicios proporciona? Es, por ejemplo, una mutual. ¿A qué rama se dedica? Es una cooperativa. ¿Qué tipo de cooperativa es? Bien, ¿qué rama? Dentro de la cooperativa, quiero hacer referencia, ¿qué cooperativa es? Es una cooperativa de trabajo dedicada a hacer la comercialización, hacer un servicio. ¿Me explico? Porque acá quiero también hacer una aclaración, ¿sí? El análisis y la interpretación no es solamente para empresas, es para todo tipo de organizaciones. ¿Está claro? Por eso introduje o hablé de cooperativas. Cuidado, dentro de las cooperativas tenemos distintos tipos de cooperativas. Cooperativas tamberas, cooperativas de electricidad. El ramo de la industria justamente es bien la parte láctea, la parte que corresponde a electricidad. ¿Qué hace? O tenemos cooperativas de trabajo en la cual prestan servicios contables. Bien, entonces, ¿a qué ramo o industria? ¿Cómo está la situación del ramo o la industria en ese momento, el cual yo voy a efectuar el análisis? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en el caso de la construcción? ¿Qué ocurrió el año pasado, por ejemplo, 2020, con la rama de la construcción? ¿Sí? Podemos entonces, implica, si es que voy a realizar el estudio con respecto a esa rama. ¿Está? O por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió si tengo a cargo una mutual? ¿Sí? A ver, ¿qué pasó con las prestaciones de servicios? Si también ofrezco el servicio de farmacia como mutual, ¿qué es lo que ocurrió con los remedios? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que pasó? Y si tiene óptica, porque hay mutuales que tienen estas tres actividades sectoriales, bien, ¿qué pasó con la óptica? Por ejemplo, ya les voy diciendo que en el caso de las ópticas, el año pasado se vendieron muchos menos lentes que en relación al año 2019. Por ejemplo, de la misma manera que se prestaron menos servicios, ¿por qué? Porque la gente acudió menos al médico, producto de la pandemia, que años anteriores. Pero, en cuanto a remedios, se vendió en una proporción mayor. ¿Sí? Y sobre todo, si analizamos los ansiolíticos, les puedo decir que se han incrementado el año pasado el consumo de ansiolíticos. Entonces, ¿a qué voy? No me quiero ir del tema. Pero el ramo, ¿me dedico a qué se dedica esa empresa? Bien. Luego, el contexto nacional. ¿Qué pasó a nivel nacional con otras mutuales? Si vamos a estudiar con las mutuales. ¿Sí? Y cómo incidieron las variables a nivel nacional con respecto a ese ramo o esa industria en la cual la empresa o la entidad, discúlpenme, se encuentra inmersa. A ver, ¿qué pasó? Les voy a dar un ejemplo. En el caso de aquellos remedios que eran importados, les voy a hablar concretamente de farmacia. En ese caso, muchos remedios importados, por ejemplo, el laboratorio Moderna dejó de producir algunos medicamentos. Y les voy a dar inclusive el nombre de uno de ellos, que es el Merebral. Por ejemplo, dejó de producirlo el año pasado y no ingresó, de hecho no ingresó más al mercado. Y así también algunos medicamentos importados, algunos laboratorios no ingresaban determinados productos de determinados laboratorios con los cuales obviamente que sabiendo la droga se les puede sustituir. ¿Qué pasa a nivel mundial?
¿Qué ocurre a nivel mundial con respecto a las variables? Quiero, antes de pasar al mundial, puedo darles otro ejemplo de nivel nacional. Sabemos, por ejemplo, que nuestra economía nacional, tomemos un año normal, o sea, la economía podemos tener etapas de crecimiento, etapas de estancamiento a lo largo de la historia y etapas de depresión. Y les voy a dar otro ejemplo en razón a nivel nacional. Les voy a hablar concretamente del año 2002. En el año 2002, y como siempre vuelvo a reiterar, hablando apolíticamente, ¿sí? Apolíticamente. El año 2002, luego de la crisis del 2001, ¿qué ocurrió? Nuestra economía, mientras sufría una depresión, por ejemplo, hubo un ramo en el cual tuvo un gran auge. Por ejemplo, fue el agrícola. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué? Porque se sembró con una cotización del 1 a 1, con todos los insumos, llámese semillas, llámese combustibles, llámese químicos que se emplean para las semillas, y yo recogí todo ese producto a $1 que al mes de abril del 2002 llegó a 4 pesos. Con lo cual, si uno en ese momento analizaba la situación, veíamos que en tanto a nivel nacional estábamos en una depresión, en ese ramo de carácter agrícola, ¿sí?, se estaba en auge. ¿Por qué? Porque todos los costos habían sido $1, 1 a 1, y cuando recogí todo lo que fue la cosecha a $1 de 4. O después disminuyó en el mes de mayo a 3,5 y ya después se estancó más o menos en ese precio. ¿Y qué pasa también en la economía mundial? Las variables, como en el caso del ejemplo que le acabo de dar, por ejemplo, en ese momento, en el año 2002, la soja estaba a un valor de aproximadamente 450 pesos, 500 pesos. Hoy día, anoche, por ejemplo, escuchando el valor de la soja, está a nivel mundial a 350 pesos. Entonces, ojo al piojo que a nivel mundial, de acuerdo al ramo de la industria al cual pertenezco, es importante tenerlo presente, ¿sí? ¿Qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta? El sistema legal. A ver, ¿qué características tiene la empresa a la cual yo voy a analizar? ¿Sí? ¿Es una entidad financiera? Porque cuidado que podemos analizar también entidades financieras. Está sujeto a una ley de entidades financieras. A ver, ¿se dedica a la construcción? Hay toda una serie de normativas vinculadas con la construcción. Y el régimen impositivo de la misma manera. ¿A qué régimen impositivo? Por ejemplo, en el lugar donde me encuentro, ¿hay exenciones impositivas o no tengo exenciones impositivas? ¿Sí? Por ejemplo. Y eso obviamente que va a incidir. Eso es desde el punto de vista externo, contexto, medio ambiente que rodea a la organización. Y de la organización, ¿qué puede interesarme? Me puede interesar muchas cosas. Pero antes de eso, quiero hacer una aclaración tanto desde el punto de vista externo, como también desde el punto de vista interno. Quiero hablarles de algo. El usuario va a tener una cantidad de datos y una calidad. Va a llegar un punto el cual ustedes ven la línea, la curva, en el cual el analista va a necesitar de un mínimo de datos,
¿sí? Para poder comenzar a realizar la tarea, ¿sí? De un mínimo de todos estos datos que estamos hablando, hasta llegar al punto óptimo. A partir de allí, puedo adicionar datos, pero no me va la tasa de rendimientos de ese dato, ¿sí? Me va a ser insignificante. No me va a añadir más nada a eso. Es así con respecto también a los datos que vamos a analizar ahora. Por ejemplo, ¿qué cosas debemos conocer de la empresa? Lo que debemos conocer de la empresa, en primer lugar, es su forma jurídica. Es lo primero que tenemos que saber. Es una empresa, es una cooperativa, es forma jurídica. Es lo mismo si tomamos una empresa, una sociedad anónima, que una sociedad de personas. A ver, les hago yo ahora la pregunta. Cuéntenme, o ya los aburrí. A ver, cuéntenme. ¿Es lo mismo si viene una sociedad de personas que una sociedad de capital? ¿Por qué me puede interesar a mí la forma jurídica? Y por la responsabilidad de los socios. Exactamente. Muy bien y gracias. Por la responsabilidad de los socios. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo tenga una SRL o una sociedad anónima, ¿sí? La responsabilidad está limitada al capital aportado. ¿Qué pasa si tengo una sociedad en comandita por acciones? En ese caso, los que responden son los socios comanditados. ¿Qué pasa si tengo una sociedad colectiva? ¿Sí? En ese caso, ¿sí? Tanto los comanditados como estos socios colectivos responden con su patrimonio. Y yo les debo decir al día de hoy que todavía existen empresas de cierta importancia que son sociedades de hecho, con lo cual los socios responden con su capital. Y acá en Río Cuarto. Y ustedes seguramente deben conocer varias empresas con las cuales son donde los propietarios responden con su patrimonio personal. ¿Mm? En segundo lugar, la organización. ¿Cómo está estructurada? ¿Existe organigrama o no existe organigrama? El organigrama es la representación gráfica y simplificada de la estructura formal de la organización. Y ahora mi pregunta es, o que me debo preguntar como analista, che, ¿la estructura formal es igual a la real? ¿Es así como está estructurada? ¿Quién es quién? ¿Me explico? Con respecto al personal, ¿quién tiene a cargo la toma de decisiones de la entidad? ¿Es la dirección o no? ¿Es la dirección o no? ¿Lleva estadísticas? Ustedes pueden preguntarse, ¿qué estadísticas, profe? Estadísticas de personal, rotación de personal, ausentismo, ausentismos por enfermedades, estadísticas de ventas. ¿Llevo estadísticas dentro de la misma? La historia. Me quedó medio ahí en medio, pero es muy importante la historia. Y ustedes pueden decir, pero profe, ¿para qué es importante la historia? ¿Por qué? Porque tenemos muchas empresas, sociedades anónimas, actualmente, que no nacieron como sociedades anónimas, que comenzaron por empresas personales, ¿sí? Siendo empresas unipersonales y menos aún si les agrego una característica más. ¿Qué ocurre si dentro de esa empresa que yo debo hacer análisis son empresas familiares? ¿Por qué? Porque acá, por lo pronto, sabemos, acá en Río Cuarto y la zona,
Sabemos que tenemos muchas empresas familiares que son medianas y grandes empresas. Y la empresa familiar, si ustedes se acuerdan por allá de principios de administración, tienen una característica muy particular. A tal punto que una reunión de directorio puede terminar con el portazo de uno de ellos. Pero como existe el affectio societatis dentro de ellas, es decir, hay una relación de afecto entre los miembros de ese directorio y al otro día pasado del enojo puede que continúe la reunión de directorio. Entonces, en primer lugar, la historia. Che, ¿es una empresa familiar o no? ¿Qué características tiene? ¿Cómo nació esta empresa? ¿Cómo llegaron hoy a ser, por ejemplo, sociedad anónima? ¿Fue siempre así? ¿O a partir de cuándo comenzó a ser sociedad anónima? ¿Está? Por eso es muy importante saber un poquito de la historia. ¿Cómo lleva adelante la comercialización del producto? Estamos hablando de comercialización. A ver, en primer lugar, ¿con quién comparte ese mercado? Concretamente, ¿quién es la competencia de esta empresa? ¿Con quién pelea ese nicho de mercado? ¿Qué penetración tiene esa empresa dentro del mercado? O, también dicho de otra manera, tal vez un poco más elegante, ¿cuál es la cuota de mercado? Aunque resulta por allí un poco compleja poder obtenerla. ¿Quién es la clientela? Es decir, ¿a quién va dirigido el producto? ¿A qué nivel va dirigido ese producto? ¿En qué canales de comercialización? ¿Comercializa online? ¿Comercializa solamente si yo voy al negocio y compro? ¿Comercializa de ambas formas? ¿Hace publicidad? ¿Promociona sus productos o no? Porque hay empresas que no promocionan sus productos, por ejemplo. Vamos a la producción. ¿Qué tengo que saber? A ver, ¿con qué capacidad está trabajando? ¿Está trabajando con la capacidad instalada a full? ¿Está trabajando con una capacidad media? ¿O está subutilizando esa capacidad instalada? ¿Cuál es la calidad de ese producto? ¿Está trabajando con dos marcas? O sea, ¿está trabajando con primeras marcas y con segundas marcas? ¿O no? ¿O trabaja con una sola marca? Las compras. ¿Dónde realiza? Es decir, ¿de dónde se provee la materia prima? ¿Se la provee de la zona o se la provee de, en el caso nuestro, de la capital con la cual nos queda a 500 kilómetros? ¿Por qué hago esa pregunta de la distancia? Porque sabemos que si nos proveemos nuestros productos para, ya sea comercializarlos o nos proveemos de la materia prima para luego producir y comercializar, esa llegada de la mercadería tiene un costo. ¿Y dónde me incide el costo? Me va a incidir en el costo del producto, por lo tanto, me va a incidir en el estado de resultados. Las finanzas. ¿Cuál es la estructura de financiación que tiene la empresa? Es decir, ¿cómo se financian sus recursos? ¿Con capital propio o con capital ajeno? ¿En qué proporción financio los recursos que tiene la entidad? Mi lado derecho. ¿Cómo está compuesto ese lado derecho? En el caso que me financio con capital ajeno, ¿lo hago con capital del largo plazo o del corto plazo? Nosotros en análisis tenemos una premisa que decimos que aquellos activos fijos deben financiarse con costo, es decir, que sea lo menos exigible posible, ¿sí?
¿sí? Es decir, con aquellos, esos activos deben financiarse con fuentes de fondos menos exigibles posibles. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo lo está haciendo esta empresa? ¿Los activos fijos los financia con capital ajeno corriente? Ojo ahí, ¿sí? Porque me va a afectar el índice de liquidez. Entonces, estos aspectos son los que a mí me tienen que interesar dentro de la organización. Una vez que el analista tiene en claro el contexto en el cual se encuentra la empresa, del ramo de la industria a la que pertenece, de la economía nacional, cuáles son las variables que lo van a afectar, es decir, las variables que pueden ser varias como ya hemos visto, es decir, las variables nacionales, las variables de carácter internacionales. Una vez que conozco la organización interna, ¿sí? Cabe preguntarme, a ver, ¿dispongo de esa información necesaria? Entonces, ¿por qué? Porque para los entes esa información va a ser fundamental para poder tomar decisiones ese usuario. Y ojo, hay que contar con buenos datos obtenidos, ¿sí? Hay que contar con buenos datos obtenidos, tanto en la captación luego como el procesamiento de los mismos. Obviamente que la información que a mí me proporcionan los sistemas de informaciones contables van a ser útil si, solo si, permiten producir un abanico de informes aptos para la conducción de los entes, ¿no? Y yo los tengo que tener en claro eso. ¿Qué otra cosa debo saber de la información contable que proporciona el sistema de información contable? A ver, la naturaleza de la contabilidad. ¿Qué debo conocer? Los hechos económicos transaccionales y no transaccionales que van a afectar el volumen y la composición de ese patrimonio. ¿Cuáles son las normas contables profesionales? ¿Sí? Sabemos que esas normas contables profesionales, estoy hablando de las resoluciones técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. El juicio personal que va a tener que tener el analista y para poder emitir esos informes. Y tener en cuenta que dentro de la información contable tiene limitaciones. En primer lugar, porque no indica lo que la empresa vale. A ver, si tengo un activo de 1000, un pasivo de 200, un patrimonio neto de 800, si yo salgo a vender la empresa, ¿voy a obtener 800 pesos? Y no lo sé, puede que no. Además, es incompleta. ¿Por qué? Porque la contabilidad no refleja todo lo que la empresa tiene en su haber. Sabemos que el personal humano, los elementos humanos que constituye el capital humano, es la parte más importante que tiene una organización. Y yo les hago una pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Vale lo mismo? Y lo puedo reflejar. Si una empresa está compuesta por todos profesionales de aquella empresa que no está compuesta por profesionales, a ver, que alguien me conteste, ¿vale lo mismo? ¿Qué pasa del otro lado? Me parece que no, profe, porque un profesional yo no tengo que gastar en capacitación y demás. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay elementos en la cual todavía, en una de esas ustedes, en un futuro
lo pueden llegar a ver, hay toda una teoría para asignar valor a los recursos humanos. Hay toda una teoría que no, podría estar hablando unas horas acerca de eso y que no es el objetivo de la unidad. Todavía la contabilidad no evalúa a los profesionales o no lo puede reflejar a través de la contabilidad a sus profesionales. Otra de las limitaciones de la contabilidad que no es exacta, es estimativa. Y yo les menciono un rubro, las previsiones. ¿Sí? Las previsiones son partidas que a la fecha de cierre de los estados contables representan importes estimados. Partiendo ya de ese concepto, podemos decir que la contabilidad no es exacta. Y otra cuestión que más que limitación es una distorsión, justamente es la inflación. ¿Sí? La inflación justamente genera una distorsión en nuestra unidad de medida que la hace heterogénea y que, gracias a Dios, a partir de julio del 2017 podemos volver a hacer ajuste por inflación. Ojo, y acá también quiero aclarar, no es que fue derogada la resolución técnica número 6, sino que fue suspendida. Ustedes después averiguarán por qué fue suspendida oportunamente la aplicación de la RT6, si no se los voy a decir yo. Pero fue por una cuestión en el cual afectaba al Estado de ese momento, no era corrupción, ¿no? No afectaba al Estado, a un organismo del Estado muy importante, es por eso que se resolvió la suspensión de la RT6. A partir del 31 de julio del año 2017, nuevamente comienza a aplicarse la resolución técnica número 6 y comienza a tener la relevancia porque imagínense lo que era, ¿no? Bien, un poco acá yo les he sintetizado lo que he expresado con palabras, que el sistema contable no da información exacta, que hay mediciones basadas en estimaciones, que no ha desarrollado procedimientos con concepción para reconocer y medir muchas veces contablemente los activos, lo que acabo de decir recién con respecto, porque hay mucha teoría acerca de cómo poder evaluar un capital intelectual que no nos hemos puesto de acuerdo. El ente emisor pues está obligado a aplicar normas contables que son inadecuadas y que si bien el análisis de los informes contables ayuda a evaluar su situación, obviamente que debe complementarlo con otros tipos de informaciones que ya lo hemos expresado y dicho muchas veces. Por ejemplo, con presupuesto, que lo vamos a ver en la unidad número 8, con comunicado de prensa sobre actividades del ente, su gerenciamiento, actividades del ramo, datos sobre su contenido, los precios de mercados, etc. Títulos de deudas, si existieran. Bien, para volver a ubicarnos, ¿a dónde estamos? Lo que hemos visto es planificación y lo que hemos visto es datos. La otra etapa que corresponde ahora estudiar es la adecuación de datos. ¿Qué es adecuar los datos? La etapa de adecuación de datos es la etapa importantísima, muy importante, porque significa preparar la información.
¿Para qué? Para poder aplicar el instrumental. Fíjense la importancia que tiene esta etapa. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la etapa de la adecuación de datos? Porque protege y acentúa la calidad de las conclusiones. ¿Cómo, profe, que protege la calidad de las conclusiones? Sí, recién vimos que los datos era la materia prima de la información. La etapa de poder adecuarla, de poder prepararla para poder aplicar el instrumental, la va a proteger de una buena preparación de datos. Van a ser óptimas las conclusiones que yo pueda obtener. ¿Por qué? Porque si yo, discúlpenme, no las preparo de manera adecuada, como corresponde, obviamente que el instrumental que voy a tener no va a ser el adecuado y las conclusiones tampoco van a ser las adecuadas. Por lo tanto, la calidad de las conclusiones no van a ser las óptimas y recordemos que va a haber un usuario que me está esperando para poder tomar decisiones en base a esas conclusiones. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las etapas? Hay 4 etapas. En primer lugar, los ajustes para lograr una razonabilidad y comparabilidad. En segundo lugar, es la reexpresión de los estados contables para poder expresar los estados contables en una misma moneda de manera homogénea. Recordemos que analizar significa separar los datos en partes fundamentales para poder compararlos. Y yo, para poder comparar ambos estados contables o los datos que yo voy a comparar tienen que estar expresados en la misma unidad de medida que es la moneda homogénea. ¿Cuál es la tercera etapa? El análisis de aquellos hechos posteriores o que conozco al cierre de los estados contables. Y acá voy a tener 3 tipos de hechos. Aquellos hechos normales, que ya vamos a ver qué vamos a hacer. Podemos tener hechos que los conozcamos con posterioridad, pero que se hayan producido durante el ejercicio bajo análisis, o puedo tener hechos económicos que se conozcan y se produzcan con posterioridad a la fecha del análisis. Y por último, es el reordenamiento de los estados contables, es decir, el obtener subtotales adecuadamente válidos de tal manera que sea sencilla y directa la aplicación del instrumental. Por eso digo que esta etapa de adecuación de datos es sumamente importante porque implica a través de estas 4 subetapas poder preparar esa información. Y si yo no la preparo de manera adecuada, obviamente que mis conclusiones, el instrumental de hecho que voy a obtener es erróneo y obviamente que erróneas van a ser mis conclusiones. Una vez que llevo adelante esta etapa de adecuación de datos, proviene la otra etapa, que es la lectura previa. A mí me gusta llamarla lectura previa de ubicación. ¿Por qué? Es como que si yo me parara, y lo voy a hacer si ustedes me lo permiten,
en el escritorio y decir, bien, tengo todo esto arriba del escritorio. ¿Con qué me encuentro? A ver, permite al analista ubicarlo acerca de cuál es la situación y el problema con el cual se va a enfrentar. Esta ubicación general le va a permitir tomar cabal conciencia acerca del tamaño de la empresa, acerca de la actividad que se dedica a la entidad. Vuelvo nuevamente, la entidad. Yo hablo de empresa, pero no, de entidad, porque puedo tener, como les dije, distintos tipos de entidades. Disculpas, es la costumbre. Entidad, es una empresa, es una cooperativa, es una mutual. ¿Qué organización es? Primero, ¿a qué actividad se dedica esa organización? ¿Cuál es la estructura financiera y patrimonial? ¿Cuáles son las variables que afectan a esa organización? ¿Sí? Entonces, le permiten al analista ver a qué problemas se va a enfrentar. Obviamente que el analista lo primero que va a tomar son los estados contables. Y a través de los estados contables, ¿qué va a mirar? Como les dije, a ver, ¿cómo se compone el activo? ¿Cómo se compone el pasivo y el patrimonio neto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una empresa que se dedica a la comercialización que una empresa, por ejemplo, de carácter industrial. ¿Por qué? Porque una empresa que se dedique a la comercialización solamente de producto, obviamente que va a tener menos activos fijos que una empresa industrial. Obviamente que una empresa industrial que se dedica a la producción va a tener activos fijos mayores a los que una empresa comercial. O supongamos el ejemplo que les di anteriormente, en el caso de una mutual que preste solamente el servicio de farmacia y que preste el servicio de... que puedo tener distintos tipos de asociaciones de ese tipo. Puedo dedicarme a la prestación de servicio odontológico, a la prestación de servicio médico, por un lado. Por otro lado, puedo dedicarme a la venta o a la prestación de servicios de farmacia y a la prestación de servicios de óptica. Pero podemos tener también, hay empresas de acá, de Río Cuarto, en la cual no solamente se dedican a las prestaciones de farmacia, sino que se dedican, por ejemplo, a la prestación de servicios fúnebres y también a la prestación de otros servicios sociales, porque tienen consultorios médicos. Entonces, el analista tiene que saber, bien, che, a ver, ¿qué actividades tiene esta organización? ¿Sí? Entonces, la distribución de los activos. A ver, ¿cómo se financian esos activos? Con recursos propios de tercero, a largo o corto plazo. ¿Qué otra cosa? El estado de resultados. Si es por sectores, a través de las distintas actividades, ¿no? Si es por resultados por actividades. ¿Cuáles ventas? ¿Cuáles son las ventas de uno respecto de otras? ¿Por qué? Porque puede llegar el caso y se da el caso y se le pueden poner el sello y mi firma, que muchas veces en las distintas actividades, por lo general, hay alguna actividad que subvenciona a la otra cuando yo me dedico a distintas actividades. Puede ser por cuestiones coyunturales, como las del año pasado, que les mencioné. Puede ser por cuestiones estructurales dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, por lo general, muchas veces cuando yo tengo este tipo de actividades, ¿sí? Muchas veces alguna puede llegar a colaborar con la otra. Bien, a ver, el estado de evolución del patrimonio neto, a ver qué ocurrió en
durante ese periodo de tiempo? Hubo nuevos aportes, hubo retención de utilidades, se distribuyeron utilidades, no se distribuyeron utilidades. Bien, ¿por qué no se distribuyeron utilidades? Como les dije y les comenté en la clase de ayer, algunas empresas el año pasado resolvieron frente a este contexto de pandemia y endurecimiento del mercado, bueno, no distribuir utilidades. Otras sí lo hicieron. Eso depende de cada organización. Son políticas específicas que corresponde a cada empresa y que obviamente cada empresa luego se hará responsable de eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? El estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son las causas económicas y financieras que me han provocado una variación en ese flujo de efectivo? ¿Qué otra cosa el analista que puede sacar mucho? De la información complementaria. En la información complementaria hay mucha información, tanto cuantitativa como cualitativa. La memoria del directorio. ¿Por qué es importante la memoria del directorio? Es muy importante la memoria del directorio porque de ahí el analista puede extraer cuáles son las políticas de la empresa, porque tienen que quedar plasmadas en las reuniones de directorio. Entonces, a ver, en una reunión de directorio, bueno, a ver, este año, frente a la situación de contexto, decidamos la no distribución de utilidades. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Lo va a sacar de la información complementaria? No, lo va a sacar de la memoria del directorio, ¿sí? O de repente, en una reunión de memoria de directorio, el hablar, a ver, bien, supongamos una empresa en la cual participe de licitaciones, ¿sí? Bien, ¿en qué o cómo se van a financiar o qué bienes es necesario? Muchas veces se tratan en reuniones de directorio que quedan plasmadas esas políticas allí y no van a aparecer en la información complementaria. ¿Me explico? Entonces, es muy importante la memoria del directorio. Hay algo que no lo he puesto y que ayer me preguntaron, si es importante contar con el informe del auditor. Yo aquí no lo he puesto exprofeso, pero si se dispone del informe del auditor, es fantástico. Es fantástico. ¿Por qué? Porque ahí el analista, lo expresé ayer, pero para quien no estuvo, lo vuelvo a reiterar, el analista en el informe del auditor, es fantástico si lo tenemos, él tiene que emitir una opinión o no, puede abstenerse, igual. ¿Qué ocurre si el analista se abstiene? Ahí estamos entre las cuerdas. ¿Qué hacemos? ¿Llevamos adelante la tarea o no la llevamos adelante? Porque ahí, ojo, el analista, discúlpenme, el auditor, por algo se abstuvo. Ahora, distinto es cuando el auditor emite un informe favorable donde expresa que los estados contables reflejan razonablemente la situación patrimonial y de resultados de un ente o que es adversa con salvedades. Ahí el analista tiene que decir si es adversa, ¿sí? Ahí en ese caso el analista debe decir por qué para él es adversa. ¿Me explico? O si tiene salvedades. ¿Por qué dice que tiene esas salvedades? Bien, pero no lo he puesto porque algunos, ya lo van a ver, hay algunos autores que consideran que no es necesario. Para la cátedra es muy importante disponer del informe del auditor. Sumamente importante. Porque entonces, cuando yo voy a la etapa de adecuación de los datos, yo ya tengo el informe del analista de respaldo. ¿Para qué? Para lograr los ajustes, para lograr la razonabilidad y la comparabilidad. Bien, otra de las cuestiones, los informes del ramo. De hecho, obviamente, los informes del ramo de industria a la cual pertenece, proporcionada por las distintas cámaras, y de hecho las leyes nacionales y la información mundial. Una vez que hemos hecho adecuados los datos, vamos
recién ahí a iniciar el análisis. Es decir, el análisis es la aplicación del instrumental sobre aquella información que hemos adecuado a través de esas 4 subetapas. Es la aplicación del instrumental, ¿para qué? Para poder obtener conclusiones. Nosotros vamos a obtener conclusiones, ya sea sobre la capacidad de pago del largo plazo, del corto plazo, o de la capacidad de generación de utilidades. Para ello, y análisis, sabemos que, lo vuelvo a reiterar, significa separar los datos en partes fundamentales para poder relacionarlos y compararlos. Es decir, a ver, profe, ¿qué vamos a relacionar y qué vamos a comparar? Vamos a relacionar componentes o grupos de componentes de los estados contables en relación a otros componentes o grupos de componentes de los estados contables. Y, por ejemplo, lo que vamos a obtener son índices si comparamos componentes o relación de componentes de los estados contables con otros grupos. Uno de los instrumentales de análisis son los índices, ¿sí? Que constituye y forma parte, que lo vamos a ver en la unidad número 4, de la comparación vertical. A estos índices, ¿sí? Nosotros son muy importantes, ¿por qué? Porque podemos llegar a un cierto grado de profundidad. Así, por ejemplo, estos índices los podemos analizar en 4 niveles de análisis. El nivel de los índices propiamente dicho, o también llamado relaciones estructurales. El segundo índice, que es el nivel de las tendencias. El tercer nivel, que es el de las variables. Y el cuarto nivel, que es el nivel económico. El nivel de los índices, también llamado de las relaciones estructurales, es cuando, por ejemplo, un efecto palanca que me relaciona, como recién les dije, componentes o grupo de componentes de los estados contables, 2 rentabilidades, una rentabilidad financiera y una rentabilidad económica. Esos son los componentes que tengo en el numerador y que tengo en el denominador. El primer nivel es determinar si el efecto palanca que me indica la conveniencia económica de tomar o mantener fondos de terceros aumentó o disminuyó. Nada más. Con lo cual, significa obtener conclusiones en el primer nivel de análisis. Pero recuerden que análisis e interpretación, yo tengo que hilar las causas. ¿Puedo hilar las causas? No. Si solamente en el primer nivel, el nivel de los índices o de las relaciones estructurales, me dice si aumentó o disminuyó. Nada más. Ahora, si nos vamos al segundo nivel de análisis, que es el nivel de las tendencias, ya implica determinar por qué variaron esos componentes del índice. A ver, ¿por qué varió la rentabilidad o cambió la rentabilidad financiera y por qué cambió la rentabilidad económica? Ya vamos a los por qué. Y el efecto palanca me permite llegar tranquilamente a la rentabilidad, las variables. ¿Por qué? Las variables del efecto palanca son la rentabilidad económica y la tasa de interés promedio pagada por el pasivo, ¿sí? Que me hace cambiar la rentabilidad financiera. Y el nivel económico es el cuarto nivel de análisis, que es el contexto, ¿sí? Donde se analiza los factores cualitativos, es decir, donde se analiza
cuáles son las causas económicas subyacentes que van a afectar el devenir económico-financiero de la empresa. ¿Sí? Es el cuarto nivel de análisis. Acá, por ejemplo, que ustedes también lo tienen en el material, he tomado un determinado índice donde tengo el primer nivel, el de las relaciones estructurales, se aumentó o disminuyeron las ventas a crédito, el nivel de los índices, cuál es la composición, el nivel de las variables, por qué varían las ventas, por los volúmenes físicos, por los precios, los créditos por la antigüedad, y el cuarto nivel de análisis que hace referencia a el análisis cualitativo. No profundizo porque está en el material. Ahora bien, la pregunta es, bien, elaboramos las conclusiones. ¿En qué nivel de análisis? Y ustedes, yo ya algo mencioné. ¿En el primero? En el primero, excepcionalmente. ¿Cuándo? Cuando yo tengo una empresa que está en liquidación, puedo hacer análisis porque la verdad que no me interesa determinar o relacionar. A ver, digo, puede que no me interese, o puede que sí, que me interesa. ¿Qué pasó con el endeudamiento? ¿Por qué aumentó el endeudamiento? ¿O qué pasó con la conveniencia económica de tomar o mantener fondos de terceros? Llegar hasta el cuarto nivel de análisis. O, por ejemplo, si yo analizo la rentabilidad ordinaria, ¿se aumentó o disminuyó? ¿Por qué? Las variables de la rentabilidad ordinaria, que es la rentabilidad habitual y potencialmente recurrente que tiene una empresa, depende de tres variables, que son la rentabilidad económica, por ejemplo, el efecto palanca y la tasa impositiva, es el tercer nivel. Y llegar al cuarto nivel de análisis, que son los factores de carácter cualitativo del contexto, es decir, que hacen que varíe esa rentabilidad habitual y potencialmente recurrente dentro de la empresa. Puede que me interese, pero en el primer nivel de análisis yo lo único que voy a determinar es si aumentó o si disminuyó, o de repente, si hago una comparación de carácter espacial, si está por encima o por debajo del índice típico del ramo, por ejemplo, un índice que es el índice de liquidez. Simplemente, si yo tengo un índice de liquidez de 1,05, lo comparo con el del ramo, que es de 2, simplemente puedo decir, esto, ojo al piojo, estoy por debajo del índice del ramo. O lo puedo comparar con la empresa líder, que lidera el ramo, o aquellos estimados del ramo, o aquellos índices históricos que tengo en la empresa. A ver, durante este periodo obtuve 1,5. Por ejemplo, tomemos como ejercicio el año 2020. Mi índice de liquidez a 1,10. Pero si lo comparo con en el 2019, en el 2019 tuve 2,4. Obviamente que mucho la explicación del por qué luego, pero simplemente si me quedo en el primer nivel, simplemente voy a decir que estoy por encima o estoy por debajo, y ahí me quedé. Con lo cual, muchas veces, debido a la falta de pautas cuantitativas, comparativas válidas con los índices del ramo, los de la empresa líder o los estimados, es que nosotros en nuestra asignatura hacemos análisis contenidos en sí mismos, al menos cuantitativamente. ¿Qué hacemos? Que nos enfocamos y nos restringimos a la misma empresa, es decir, con respecto, ojo, a los aspectos cuantitativos, ¿sí? Hacemos análisis, se llama así, análisis contenido en sí mismo, porque se restringe a la misma empresa, justamente por esa falta de pautas cuantitativas comparativas válidas. Pero es por eso también que cuando nosotros vamos a llegar
al cuarto nivel de análisis, en algunos sectores al tercer nivel de análisis, como recién les daba los distintos ejemplos. O por ejemplo, cuando analicemos rentabilidad del patrimonio neto, tranquilamente llegamos al tercer nivel de análisis. O cuando analicemos efecto palanca, etc. Bien, llegamos a las conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Esta es la parte de la interpretación, ¿sí? Análisis e interpretación. Acá, nosotros, si vamos a interpretar, ¿sí?, ese instrumental que hemos obtenido. Por eso yo ayer les decía que, por ejemplo, yo no puedo, y sobre todo en los prácticos, si yo no sé qué me dice si el índice es mayor a 1, igual a 1, menor a 1, y no puedo interpretar, no puedo obtener conclusiones. ¿Estamos? ¿Cómo podemos clasificar a las conclusiones? Históricas y proyectadas. Las conclusiones históricas, obviamente, que una empresa, si un poco lo que es hoy una empresa puede o no, hoy día lo digo así, producto de la pandemia, ¿sí?, ser consecuencia de lo que ocurrió en el pasado. Puede o no. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos factores extraordinarios y atípicos que nunca los profesionales en ciencias económicas hemos vivido y hemos estado en una época de pandemia y estamos, hoy escuchaba justamente que se nos viene la segunda ola y que también hablando con algunos colegas y en empresas que están en San Luis, están hablando de volver a cerrar algunas fronteras en algunas provincias y sobre todo que en Córdoba han detectado algunas cepas distintas a las del año pasado. Hoy justamente esta mañana estaba hablando y se mencionaba eso y yo digo, no. Pero bueno, entonces, las conclusiones históricas, ¿qué comprenden? Evolución y situación. Evolución, ¿qué es lo que voy a comparar en evolución? ¿Cuál fue el cambio que se produjo durante un periodo de tiempo entre fecha de cierre de un estado contable X y un X más 1? ¿Qué cambió estructuralmente durante ese periodo de tiempo? ¿O cómo es la situación en un momento de tiempo determinado que por lo general coincide con la fecha de cierre del último ejercicio bajo análisis, pero que por más que sea la fecha de cierre, ya está, ya pasó. Como por ejemplo, ayer para nosotros ya es pasado. Por eso se incluyó dentro de las conclusiones históricas. Y también las proyectadas. ¿Cuáles tenemos? Las perspectivas futuras y las medidas correctivas. Porque nosotros vamos a determinar en base a las políticas de las empresas, que adopte la empresa, cuáles van a ser las perspectivas. No es que nos vamos a poner un manto y vamos a decir, las perspectivas futuras. No. En base a las políticas que implemente la empresa, ¿qué perspectiva futura va a tener? No es que vamos a hacer adivinación. Ojo, acá en la asignatura nuestra no hay adivinación, sino que en base a las políticas que piense implementar la empresa, ¿qué perspectiva va a tener en el futuro? Y por último, ¿cuáles son las pautas o guías de acción que yo le voy a dar a ese usuario para que pueda mejorar o para que pueda optimizar aquellos aspectos que le son desfavorables o aquellos aspectos que estén bien, pero que pueda
optimizarlo. Todo eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y obviamente que esas conclusiones van a tener que ser plasmadas en un informe de análisis e interpretación de estados contables. ¿Cuáles van a ser los elementos? El objetivo. Obviamente que si yo voy a elaborar un informe, yo tengo que plasmar cuál fue el objetivo, que quién lo planteó. El usuario planteó ese objetivo, no yo como analista. No es que yo hice lo que yo quise. Yo hice lo que el usuario quería, valga la redundancia, que yo haga. Que va a estar lo primero. El alcance que tuvo. A ver, ¿qué comprendió? ¿Qué limitaciones tuvo? ¿Tuvo limitaciones o no tuvo limitaciones? Este informe, la tarea con la cual yo realicé. ¿Qué metodología utilicé? ¿Cuál fue el procedimiento que yo apliqué? A eso se refiere la metodología. ¿Qué instrumental? Utilicé índices, utilicé estados comparativos, utilicé estados contables de base común, utilicé estados de variaciones. ¿Qué estados de variaciones? Estado de variación en caja, estado de variación en capital corriente, estados de variaciones de capital. Una vez que yo explico el instrumental que utilicé previamente haber hablado sobre el procedimiento, ahí sí lo vuelco a las conclusiones, tanto las conclusiones históricas como las proyectadas. Y que acá quiero hacer una aclaración. Yo puedo hacer un informe sobre cada uno de los sectores de la empresa. ¿Por qué? Porque si el objetivo del usuario fue que yo le efectúe un análisis solamente sobre la capacidad de pago, estos elementos solamente va a hacer referencia de acuerdo al objetivo vinculado con la capacidad de pago. Ahora sí, el usuario me dice, mira, yo quiero que me hagas un análisis de la situación general de la empresa, las conclusiones, la consolidación de las conclusiones, tanto de la capacidad de pago del corto plazo como la del largo plazo, como de la situación económica, esa consolidación me va a dar conclusiones que son válidas, ¿sí? Y no conclusiones de carácter tentativas o, como le llamamos por allí, provisorias con respecto a la conclusión integral. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cada una de esas situaciones que yo analizo, sectorizo a la empresa con respecto a determinados aspectos, ¿sí? Capacidad de pago, largo o corto, se utiliza instrumental diferente y ni que hablar de la capacidad de generación de utilidades. ¿Estamos? Bien. Con esto hemos llegado en la charla de hoy al informe y hemos completado con la metodología que hemos plasmado. Bien. ¿Alguna pregunta o los atiborré a palabras? Que ya a esta altura, todo esto, aunque ustedes no lo crean, es lo que vamos a estudiar y vamos a hacer en análisis e interpretación de estados contables. No sé si fui explícita, espero haberlo sido, y si hay alguna pregunta o están atiborrados de información. Hay un mosquito que me está rondando. Sí. No, mi duda me quedó en la etapa de adecuamos los datos. Sí. Ahí hablamos de ajuste por inflación, de RT6.
Y Ahí hablamos de reexpresión de los estados contables, donde los estados contables deben estar expresados en la misma unidad de medida que es la moneda homogénea. Porque si no, no puedo comparar. ¿Me explico? Voy a estar comparando estados contables expresados en distinta unidad de medida, con lo cual esa comparación no va a ser válida. claro, ¿Queda profe, claro? pero mira, la ¿Milagros? Sí. duda me surgió en realidad porque nosotros decimos que primero se auditan y después se analizan. Entonces, si se auditan es porque ya están constituidos en base al RT6 y van a estar ajustados ya. Entonces, ¿por qué ahora los volvemos a ajustar? Vos tenés, no, pará. Probablemente me expresé mal. Sobre esa reexpresión que vos vas a hacer de RT6, vas a tener que buscar un índice de ajuste para llevarlo al momento de hoy. ¿Me explico? Que puede ser la inflación, que puede ser... ¿Me explico? Ah, al momento de análisis lo lleva usted, al momento que... Sí, exactamente. Al Bien, momento ahora sí. de análisis. Los llevo, Claro. tal vez no fui clara, por eso está bueno las preguntas, porque uno a veces cree que se expresa al momento de análisis, ambos tienen que estar en una unidad de moneda homogénea para ambos estados contables. Para yo Claro, poder ahora, compararlas. ahora sí entiendo, profe. Genial, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta y duda que haya quedado? Mire, abrevié duda con pregunta. Bien, cualquier duda que haya, saben que no hay ningún problema. En el próximo encuentro que tengamos. Y acá, recuerden que la unidad número 3, igual se los voy a escribir en el mensaje, van a estar el link en el CIAL y en el CIAT, lo voy a poner en las dos plataformas para que lo tengan, y el material. ¿Sí? La semana que viene ustedes se van a abocar a eso. Que les cuento que, les vuelvo a reiterar, el examen final no es el martes, sino que es el jueves. Pero bueno, les dejo la semana que viene para que vean la clase que está grabada. Y la otra semana, el 30, nos vamos a encontrar y vamos a hablar sobre la unidad número 3. ¿Sí? ¿Alguna duda que les haya quedado en la grabación? Lo que sea. Bueno, son las 59. Si desean desconectarse, yo voy a dejar de grabar porque ustedes deben tener otra materia y si no, seguimos charlando.